¿Puede un cristiano genuinamente salvo creer de manera imprecisa o incorrecta ciertos aspectos de la vida cristiana y del futuro? Bueno, nosotros pensamos que sí. ¿Sí? Sí es posible que haya algunos creyentes, o tal vez muchos creyentes, que sean genuinamente salvos, pero que a pesar de eso crean de manera imprecisa o incorrecta sobre varios aspectos de la vida cristiana o incluso del futuro o la escatología. Pero nota, no dijimos que no conozca el verdadero evangelio o que no comprenda el evangelio. No, estamos hablando de aspectos de la vida cristiana o algunas otras cosas, puesto que quien no conoce el evangelio, quien ni siquiera es capaz de definir qué es el evangelio y cómo obra para salvación bíblicamente, entonces, hermanos, estamos en condiciones de poder dudar si de verdad ha sido salvo. Pues la Escritura nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Como pueden notar, aquí ya no estamos hablando del evangelicalismo de nuestro tiempo, que es por definición desviado de la verdad bíblica y del evangelio de salvación en Cristo, sino que estamos hablando de creyentes verdaderos. Estamos hablando de que sí hay iglesias que son distintas a la nuestra o de las iglesias que conocemos, nuestras iglesias hermanas, en donde sí se predica el evangelio de alguna forma, pero algunas doctrinas o algunas cosas que se enseñan con respecto a la vida cristiana llegan a ser imprecisas. Y por eso decíamos que aquí ya no estamos hablando del evangelicalismo, sino estamos hablando de iglesias que todavía se mantienen fieles al evangelio de Cristo. Así pues, hablamos de creyentes que predican el verdadero evangelio de la salvación en Cristo, pero que en ciertos aspectos de su eclesiología, por ejemplo, o de su escatología, o en otros aspectos de la vida cristiana no creen correcta o precisamente, esto es, con precisión. Esta clase de creyentes, aunque tienen también su glorificación asegurada, no transitarán del mismo modo en su peregrinar terrenal como aquellos que, por la gracia de Dios, han entendido claramente las verdades bíblicas y todo el consejo de Dios. Sí, estos hermanos, porque podemos llamarles hermanos, tienen también su salvación asegurada. Pues aún, incluso si aún todavía no entienden que esta es segura, sino que pensaran que se pierde, si son genuinamente salvos, esta salvación está asegurada para todo creyente. Pero, ¿qué diferencia hará entre ellos y nosotros? O los que pensamos que creemos lo que la Escritura enseña de manera correcta. Bueno, del otro lado de la eternidad, probablemente no mucho. Pero de este lado de la eternidad, hermanos, ciertamente habrá algunas diferencias. Esto es que el transitar de los creyentes que han sido instruidos en las verdades bíblicas de manera correcta y precisa, en contraposición con los que no han sido instruidos de manera correcta sobre las verdades bíblicas, será distinto. Nuestro peregrinaje en esta tierra será distinto, los resultados y los frutos serán distintos, y la manera en que glorificamos o no glorificamos y honramos y no honramos a Dios será distinta. En nuestra consideración previa del Evangelio de Lucas, Juan el Bautista
estaba en la cárcel padeciendo por la causa de la verdad. Pero como notamos, no estaba cantando himnos como Pablo y Silas en Hechos capítulo 16, versículo 25. Juan el Bautista, como vimos, estaba en la cárcel. Y en ese momento en el que él se encontraba en la cárcel, una duda surgió en su mente, como veíamos, a causa de la teología que él tenía, a causa del entendimiento que él tenía para su tiempo del Mesías y de lo que haría este Mesías. ¿Se acuerdan? Y entonces envía a sus discípulos a preguntar al Señor. Y veamos ahí a Juan el Bautista, que a causa de lo que él creía en ese momento, de la luz que tenía en ese momento, se encontraba afligido de esa forma. Pero noten ustedes la diferencia de Pablo y Silas, que estando los dos también ahí en prisión y habiendo sido azotados incluso, estaban ellos cantando himnos al Señor. ¿Qué diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué existe esta diferencia, hermanos? Porque el entendimiento que el Señor nos concede desde la Escritura y la profundidad con la que nosotros estudiamos la Escritura para comprender las doctrinas bíblicas con precisión, hará la diferencia en nuestro caminar cristiano. Porque, como dijimos el domingo pasado, definitivamente la teología bíblica tiene una importancia fundamental en la práctica del verdadero creyente. Uno estará lamentándose y llorando tal vez en la prisión, mientras otro estará gozoso cantando himnos al Señor, como Pablo y Silas. Lo que crea de Dios y de la vida el creyente, y de cómo Dios ejerce su control soberano en ella, definitivamente encaminará su mente y sus afectos a la respuesta correcta a cada situación. Esto es, aquella respuesta que glorifica a su Señor. Y el relato que vamos a leer es una de las aplicaciones que podemos encontrar en la defensa de nuestro Señor Jesucristo sobre Juan el Bautista. Esto lo vamos a ver, hermanos, en el relato que nos compete el día de hoy, en la defensa que nuestro Señor hace sobre Juan el Bautista. Y para ello les invito a que me acompañen a Lucas capítulo 7, versículo 24 al 30, y veamos así el más pequeño en el reino de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 24 al 30. Vamos a leer lo que acontece después. Recordarán ustedes que el domingo pasado vimos el relato de cuando Juan el Bautista envía a sus dos discípulos a preguntar al Señor, ¿se acuerdan? Y la ocasión anterior terminamos en el verso 23 que dice: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Dice el 24: cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Hasta ahí. El domingo pasado pues veíamos a Juan haciendo llegar su duda al maestro a través de sus dos discípulos, y vimos cómo el Señor le responde, ¿se acuerdan? Pero como ustedes notaron, todo esto se hizo de manera pública, pues estos le preguntaron de forma pública y el Señor les contesta de manera pública. Y parece que la duda que fue expresada por los mensajeros de Juan el Bautista llevó a algunos de entre la multitud a pensar que éste se había vuelto un hombre frágil o vacilante, por lo que, como acabamos de leer, nuestro Señor, al notar esta situación, enseguida corrige el pensamiento de la multitud y comienza a esgrimirles estas cosas. ¿Qué conexión pues tiene el pasaje que leímos con lo anterior? Bueno, se estima que al escuchar estas cosas algunos empezaron a decir: mira, Juan está dudando, ¿qué le pasa? Entonces, ¿y aquel hombre fuerte que vimos, dónde está? ¿Qué está pasando con Juan? Ya se echó para atrás. ¿Será que Juan ya es un hombre frágil y vacilante? ¿Qué está sucediendo? Entonces, cuando el Señor nota esto, entonces Él hace una defensa del ministerio de Juan, del oficio de Juan. Y en su defensa, Él comienza a decir: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Cuando nosotros leemos estas palabras, nos preguntamos, bueno, ¿qué está el Señor queriendo decir aquí? Bueno, hermanos, quiero decirles que en esto el Señor nuestro Jesucristo está haciendo un claro contraste entre el carácter real de Juan el Bautista y los recientes pensamientos que estaba teniendo la multitud. Aunque estas palabras parecieran rayar en el sarcasmo, en realidad estaban buscando hacer que la gente entendiera la realidad. Pues el Señor, al verlos a todos ellos como confundidos y diciendo, bueno, entonces, ¿qué está pasando con Juan el Bautista? Él trata de recoger otra vez sus pensamientos, a volver al entendimiento de la realidad del carácter de Juan el Bautista y quién era él, porque les está diciendo, a ver, ustedes que están ahorita dudando de que si Juan el Bautista ya es frágil y vacilante, a ver, pues entonces, ¿qué salieron a ver al desierto? Ustedes recorrieron grandes distancias desde Galilea hasta el desierto, hasta el Jordán, para escucharlo. ¿Qué vinieron a ver? ¿Vinieron a ver un hombre frágil? ¿A un hombre débil? ¿A un hombre vacilante? ¿A eso vinieron a ver? ¿Me explico? Y la respuesta era obvia. El Señor les está diciendo, ¿acaso ustedes se movieron desde sus casas e hicieron todo ese gasto para venir a ver a un hombre vacilante? No, es claro que no. Y en la figura que el Señor les da, les dice, ¿vinieron a ver una caña sacudida por el viento? ¿Qué es esto de una caña sacudida por el viento? Bueno, algunos piensan que se refiere a que en ciertas épocas o temporales el río Jordán a veces se podía desbordar de su cauce. Y al desbordarse y evidentemente mojar la ribera y un poco más allá del río, lo que hacía era que se producían pequeñas como cañas que nacían solas, pero al solo tener un poco de agua y no tener todo el tiempo agua, se convertían o eran cañas delgadas y frágiles, y cuando venía el viento las sacudía y se movían para allá y se movían para acá. Entonces, en la figura que el Señor está haciendo, le está hablando de esa
de esa fragilidad, de ese estado vacilante. Y les dice el Señor, ustedes vinieron a ver a alguien que parecía era tan vacilante como una caña sacudida por el viento. Dice, no, ustedes me darán la razón de que no se levantaron desde sus hogares e hicieron todo ese gasto para venir a ver a alguien así. No, al contrario, ustedes vinieron a ver a un hombre firme. Ustedes vinieron a ver a un hombre fuerte, a un hombre recio y de convicciones firmes. Un hombre que hablaba con la verdad sin importarle las consecuencias. Ese es al que ustedes vinieron a ver. Y eso es lo que está tratando el Señor de poner en las mentes de estos que ahora están pensando que Juan el Bautista estuviera ya dudando. Y les dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y de la misma manera, hermanos, la segunda pregunta retórica que les hace nuestro Señor Jesucristo tiene el propósito de traer nuevamente la mente de la multitud a ese claro carácter ahora abnegado y recio, es decir, como áspero de Juan el Bautista, lo que le había ganado la admiración de muchos y lo que había hecho que muchos se trasladaran desde Jerusalén o desde Galilea hasta donde él estaba para predicar. Y les pregunta ahora, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y parece que el Señor les está hablando con cierta ironía y les está diciendo, ¿acaso les atrajo de Juan el Bautista que era un hombre que siempre andaba de saco y de frac y con moño? No, al contrario, la Escritura nos dice que él vestía con piel de camello, ¿se acuerdan? Y comía langostas y miel, ¿se acuerdan? Entonces, el Señor está diciendo, acuérdense de que esta persona es una persona de carácter, que él no se andaba vistiendo así como los reyes, no andaba con vestiduras elegantes, a pesar de ser del linaje sacerdotal, él no andaba vistiéndose así, y no vivía entre los reyes, ni entre los encumbrados ahí de los sacerdotes. No, él prefirió irse al desierto. Y eso admiraban de Juan, y le veían como un hombre de fuertes convicciones. Decía, mira, él que tenía el derecho del sacerdocio prefirió irse al desierto, y allá estaba, y prefirió la austeridad. Se negó a sí mismo. Miren el ejemplo que está poniéndonos Juan. ¿Me explico? El Señor está con esta pregunta tratando de traer las mentes de estas personas otra vez a aquellas cosas que causaron en el pueblo la admiración hacia Juan el Bautista y que los movieron a buscarlo y muchos de ellos a ser bautizados por él. Y en su tercera pregunta retórica, hermanos, nuestro Señor reivindica ahora en la mente de la multitud el genuino oficio profético de Juan el Bautista, y es allí donde nuestro Señor agrega un aspecto más elevado de su oficio. Miren, ahí como dice en el versículo 26, ¿están ahí? Dice, mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, y os digo que más que profeta. El Señor, pues, les hace una tercera pregunta retórica. Cada una de estas han sido preguntas retóricas, cuya respuesta, como saben, es obvia. ¿Salieron a ver una caña sacudida por el viento? No, vinimos a ver a un hombre de fuertes convicciones. ¿Salieron a ver a un hombre que se vestía bonito y que era agradable y que andaba entre los reyes? No, dicen ellos, venimos a ver a un hombre abnegado, un hombre ejemplo de la mortificación del pecado y de los deseos terrenales y del amor a este mundo. Y luego les pregunta, ¿vinieron a ver entonces a un profeta? Y seguramente las cabezas de la multitud estaban asintiendo y diciendo, sí, vinimos a ver un profeta. Porque como saben ustedes, hermanos, en la opinión del pueblo,
Juan el Bautista era un profeta y era una especie de héroe, pues le veían, hermanos, su testimonio, su abnegación y la manera que él vivía lo que predicaba y sentían admiración. Recuerden que hasta Herodes sentía admiración por él y le respetaba y dice la Escritura que le oía de buena gana. Que hermanos, impactante es el testimonio de aquel que vive lo que predica. Que lo que dice que se debe de hacer, lo hace y lo podemos ver claro en su vida. Hermanos, eso por lo menos causa respeto y admiración. Qué bueno, hermanos, sería que todos nosotros en nuestros empleos fuésemos vistos de esa misma forma, o en nuestras escuelas, o donde nosotros nos desenvolvemos. Y pudieran decir, oh, mira ese hombre, esa mujer, es cierto lo que dice, mira, se comporta como dice que se deben de comportar. Tratamos de convencerlo, tratamos de atraerlo, de jalarlo a lo que queremos que haga, y no, mira, sigue igual. No, pues entonces ha de ser cierto lo que cree. ¿Me explico? Eso había causado pues que la gente entonces empezara a creer de Juan el Bautista que era un profeta. Porque recuerden ustedes, Juan el Bautista, ¿cuántos milagros hizo? Ninguno. ¿Y por qué creyeron que era profeta? Por el testimonio y el poder de las palabras con las que hablaba. Y la gente le creyó. No necesitó ver milagros. Le andaban pidiendo milagros al Señor. Pero a Juan el Bautista le dijeron, le creyeron más bien. Le tomaron como profeta. Y el Señor les dice, sí. E hicieron bien. Porque él era un profeta. Y les digo, y más que profeta. ¿Por qué Juan el Bautista era más que un profeta, hermanos? Bueno, puede haber muchas razones, pero hay dos razones principales. Y la primera de ellas es, como nuestro Señor Jesucristo dice, el 27, este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Por qué más que un profeta? Porque, hermanos, el único profeta, exceptuando nuestro Señor Jesucristo, que ustedes saben era profeta también, el mayor de los profetas, Juan el Bautista se convierte en el único profeta del que anunciaron los profetas. ¿Sí me explico? Todos los demás profetas antes se levantaron. Y Dios los levantó, sí, y Dios los usó y les dio visión y profecía, pero nunca fueron anunciados específicamente ellos. De ahí que entonces de repente se levantaban los falsos profetas y se levantaban los profetas verdaderos. Pero de Juan es el único que se anunció su advenimiento. Así como de Cristo se anunció el advenimiento de Juan el Bautista. Eso ustedes lo pueden. Nuestro Señor Jesucristo cita Malaquías 3:1 cuando dice que envía mensajero delante de tu faz. Así pues, en ese aspecto, Juan el Bautista superaba a todos los de su clase, porque de nadie se anunció que vendría sino de él. Y en el relato de Mateo de este episodio, Mateo 11:14, recordarán ustedes, lo leímos hace rato, nuestro Señor les dice, y si pueden recibirme esto, les digo, este es el Elías que se había profetizado. Así que, hermanos, esto, en primer lugar, sí le hace un profeta y más que profeta, el mayor de todos ellos. En segundo lugar, pues que además de profeta, este sería el único comisionado para irle abriendo paso al Mesías que vendría detrás de él,
que vendría exactamente detrás de él. Y hermanos, todos sabemos que aquellos que están más cerca o más allegados al personaje son los que tienen mayor importancia o tienen una labor más preponderante que los demás. Son los de su mayor confianza, son los que tienen o gozan de mayores privilegios. Y Juan el Bautista era el que estaba entre toda la larga fila de profetas. Él era el que estaba inmediatamente antes del Mesías. Él era el encargado de irle abriendo el paso al Mesías. Mientras que los demás hermanos solo le miraban al futuro con los ojos de la fe, éste le vería con sus propios ojos. Vería con sus propios ojos la realidad que solo los demás podían imaginar. Así pues, él era más que un profeta. Y es aquí, hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo a continuación establece el contraste entre la grandeza de su oficio y la limitación de su observación de la revelación divina, cuando nos dice en el verso 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Qué cosa tan contrastante, ¿no? Nos acaba de decir que es el más grande de todos, que es aquel del que se había profetizado que vendría. Y aún con todo eso, aún encima de que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que él, dice, el más pequeño en el reino de los cielos, dice, es mayor que él. Esto, hermanos, es un contraste que debe llamar nuestra atención. ¿O cómo está eso? Primero nos está diciendo cuán grande es este hombre, con cuántas bendiciones Dios le bendijo, y ahora nos dice que en cambio el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cómo está eso? Bueno, el Señor, pues, como les decía, está haciendo un contraste entre la grandeza de su oficio y la limitación de su observación de la completa revelación divina. Esto es, que el más pequeño en el reino de Dios, en ese momento, estaba observando con sus propios ojos las maravillas de las que Juan el Bautista solo podía oír noticias. Pues recuerden ustedes, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo ya dijo en otra ocasión, y si yo echo fuera a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ya está entre vosotros, ¿se acuerdan? Así, el reino de Dios entonces ya se había inaugurado. Cuando el Señor dice, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, estaba también diciendo que cualquiera de los que estaban allí con él, que ya eran creyentes y que estaban presenciando con sus propios ojos las maravillas de Dios, estaban en una butaca mucho más privilegiada que la que tenía Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista estaba en la cárcel y él no podía estar viendo las maravillas del Señor. El tiempo que le tocó ministrar y conocerlo fue relativamente poco. Y el resto del ministerio del Señor, él solo lo escuchó de oídas y no lo pudo ver. El más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista, porque en ese momento estaba viendo y oyendo lo que reyes y profetas del pasado desearon ver
y no vieron. El más pequeño en el reino de Dios era mayor que Juan el Bautista, puesto que en ese tiempo vería ese pequeño del reino de Dios, vería al Cristo crucificado. Y Juan el Bautista no lo iba a ver. Acuérdense ustedes que Juan el Bautista es decapitado antes de la crucifixión del Señor. Y Juan no lo vería. Así que con todas las bendiciones que el Señor le concedió entre todos los profetas de la economía del Antiguo Testamento, el más pequeño en el reino de Dios sería mayor que él, porque podría y habría visto la crucifixión. El más pequeño en el reino de Dios sería mayor que Juan el Bautista, porque en ese tiempo vería al Cristo resucitado y experimentaría la gracia única del Pentecostés y del Espíritu Santo, cosa que Juan el Bautista nunca vería. Así el más pequeño en el reino de Dios en ese tiempo sería mayor que Juan el Bautista, puesto que vería el establecimiento de la iglesia neotestamentaria y la obra que Dios haría luego del descenso del Pentecostés. Y Juan el Bautista no lo vio. A pesar de ser contemporáneo del Señor, fíjense. Pedro, incluso, era más viejo que Juan el Bautista. Y vio todas esas cosas. De esta manera, hermanos, todas las maravillas que el Bautista no vería, harían de su condición terrenal una menor a los que sí lo vieron, y supieron y entendieron todas las cosas que él no. ¿Me explico? Del otro lado de la eternidad, Juan el Bautista y todos los del reino de Dios gozarán de la misma bendición, de los mismos privilegios, del mismo gozo eternal. Pero de este lado de la eternidad, conforme a la soberanía de Dios, hermanos, lo que no pudo ver Juan el Bautista, lo que no pudo saber y lo que no pudo entender, ciertamente hizo de su condición terrenal una condición menor a la de los que sí lo pudieron ver, a la de los que sí lo pudieron saber, a la de los que sí lo pudimos entender. ¿Me explico? Porque ¿quién se gozará más, hermanos, en Cristo? Aquel cuyas esperanzas y entendimiento y visión eran limitados, o aquel que vio todas las cosas con claridad y observó las maravillas del Señor y entendió toda la obra perfecta de Cristo el Mesías. No es que cada que profundizamos más en la persona de Cristo y su obra, hermanos, nuestro gozo y nuestros afectos se encienden más. Nos gozamos más, valoramos más la gracia de Dios en nosotros, nos sentimos más inclinados a amar a nuestro Señor. Nos es cada vez más precioso entre más observamos los detalles de su persona, de su gloria, de su obra. Nos es cada vez más precioso. Pero eso Juan el Bautista no lo vio. ¿Me explico? Y por eso fue en un aspecto terrenal, en su condición menor
a los que sí lo vieron y lo entendieron. Repito, de este lado de la eternidad. Por ello recuerden también, hermanos, que en el libro de los Hechos también Pablo se encuentra a aquellos varones que solo habían recibido el bautismo de Juan, pero que por lo tanto enseñaban y practicaban un entendimiento hasta Juan. ¿Me explico? Entonces, el apóstol tiene que hablarles de la obra completa y perfecta de Cristo, puesto que ellos se habían quedado allí. Alguien ha dicho, como entre los dos testamentos. Y asimismo, hermanos, haciendo una aplicación de esta realidad a nuestra vida, también, como decíamos al principio, la luz y el entendimiento que cada creyente alcanza de Cristo, ya sea que le es enseñado o que le estudia, hermanos, afectará, sí influirá en su peregrinar terrenal, aquí en la tierra, con respecto al que no lo entiende o no lo estudia o lo entiende de manera incorrecta o deficiente. ¿Me explico? El más pequeño, por ejemplo, en una iglesia sana y bíblica, ha de disfrutar mayores bendiciones en su peregrinar terrenal a causa de su claro entendimiento sobre Dios, su persona, su carácter, sus atributos y la manera en que Él controla todas las cosas en su creación. ¿Quién creen ustedes que puede adorar de una forma más correcta? No vamos a decir que perfecta porque no nos es posible por nuestra condición. Pero ¿quién podrá adorar a Dios de una forma más plena? Aquel que, perteneciendo a una iglesia sana y bíblica, entiende, al menos de una forma clara y correcta, la persona de Cristo y la obra de Cristo. O aquel que solo entiende lo básico. O aquel que entiende con claridad acerca de Dios, de su persona, de su carácter y de sus atributos y de la manera que Él obra en todo con respecto al que, pues, no sabía siquiera que Dios tiene atributos. ¿Su caminar cristiano será igual? Pues el más pequeño en una iglesia sana y bíblica, hermanos, ha de disfrutar de mayores bendiciones en su peregrinar terrenal a causa de su conocimiento sobre Dios, su persona, su carácter y sus atributos, que aquel otro que aún siendo salvo no entiende los tratos y las providencias de Dios y de su soberanía en todas las cosas. El otro podrá tal vez estar renegando o echándole la culpa a las circunstancias o echándole la culpa a no sé qué otras cosas a causa de su propia ignorancia. Mientras que aquel, aún sea el más pequeño en una iglesia sana y bíblica, podrá entonces retribuir toda la causa a Dios, entendiendo cómo es Dios, entendiendo, hermanos, su ser y sus atributos y su control, entonces descansará. Así el más pequeño en una iglesia bíblica y sana, entonces ha de orar en una forma más precisa y efectiva, conforme a la voluntad de Dios,
descansando en su amor, en su cuidado y en su sabiduría, que aquel que no tiene un entendimiento correcto, aunque sea salvo, preciso sobre la oración, sobre la soberanía de Dios, sobre los propósitos de Dios, sobre la sabiduría de Dios, sobre la providencia de Dios. ¿Me explico? El otro podrá estar tal vez ahí frustrado, pidiendo y pidiendo por una cosa que Dios ya enseñó en su palabra, que no debiéramos empecinarnos. ¿Me explico? Mientras que el creyente, aún sea el más pequeño en una iglesia sana y bíblica que ha sido instruido en la oración, entonces aprenderá a orar conforme a la voluntad de Dios. Ya no estará pidiendo carros, millones, casas y prosperidad, sino que ahora estará orando principalmente, en primer lugar, en las prioridades de Dios, como veíamos, y en segundo lugar, por sus necesidades espirituales. Entonces estará orando como Dios nos ha mandado que oremos. Y así el más pequeño en una iglesia sana y bíblica ha de ejercer su vida de piedad y sus devociones privadas en una forma más bíblica con respecto al que le enseñaron a vivir de una forma relajada en su compromiso con Dios. Aún el más pequeño buscará trabajar en su devoción privada, en su vida de piedad, sometiéndose al estudio de la palabra de Dios, buscando al Señor, orando en casa, estudiando la Escritura personalmente, enseñando la Escritura a sus hijos, que aquel que, aunque digamos sea salvo, no le han enseñado que la Escritura nos manda a los padres que debemos instruir en casa a nuestros hijos de la palabra. ¿Me estoy explicando? Digamos, los dos son salvos, pero uno está honrando más a su Señor y el otro no. Uno de ellos entonces recibirá y cosechará mayores bendiciones en la obediencia de lo que la Escritura enseña, y el otro, como no lo sabe, pues dejará a sus hijos sin enseñanza, pues que lo enseñen en la iglesia. Por eso lo llevo a la iglesia, y sus hijos crecerán, y probablemente porque no los enseñó en casa, ustedes les preguntarán algo de Dios y no sabrán ni qué hacer. Llegará el enemigo y las tentaciones y se los podrán llevar mucho más fácilmente que a aquellos a quienes se les ha instruido por años por la palabra. ¿Me están siguiendo? Así pues, el más pequeño en una iglesia sana y bíblica ha de buscar con más ahínco la santificación y andar en el temor de Dios que aquel que no comprende el propósito de Dios para la vida cristiana. Y que le dijeron, no, hermano, es que lo único que tienes que hacer y cumplir es la ley de Cristo, que es el amor. Tú nomás ama. Olvídate de los 10 mandamientos, eso ya fue del pasado. ¿Ustedes creen que ese cristiano, aunque lo fuera de verdad, puede honrar al Señor buscándole con más ahínco en santificación y andar en el temor de Dios? ¿Podrá glorificar más a Dios? ¿Podrá Dios glorificarse más en él que no se santifica, que no busca mortificar su pecado, que piensa que la ley moral de Dios ya no vale? O que ni siquiera le han explicado la ley moral de Dios y los 10 mandamientos y todavía sigue comprando películas y canciones piratas.
y todavía sigue haciendo tranza y todavía sigue haciendo tantas cosas que porque no le explicaron lo que las implicaciones de los 10 mandamientos, entonces sigue y vive haciendo. ¿Me explico? Sí, hermanos, del otro lado de la eternidad disfrutaremos de la misma gracia de Dios. Pero de este lado de la eternidad, hermanos, las cosas no son así. El Señor dijo de Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Y cómo pondremos entonces así honrar o traer más gloria a nuestro Señor si no entendemos qué nos ha mandado o cómo debemos obedecerlo o servirlo? El más pequeño entonces en una iglesia sana y bíblica ha de guardar una correcta esperanza en paz y gozo para la eternidad, que el que fue instruido a esperar mansiones o galardones celestiales, y a veces incluso que fue instruido a que tendría que guardar o conservar su salvación. ¿Quién creen que transcurrirá su peregrinar con mayor gozo, alegría, y esto le llevaría a la adoración? El que entiende la enseñanza bíblica de que su salvación está segura en Cristo y que el Señor le sostendrá, o aquel que está temoroso, nervioso de que capaz que al final pierda su salvación. ¿Quién será más movido a la adoración, a la exaltación de su nombre, a la justicia, a entender a Dios en su correcta y bíblica proporción? El más pequeño en una iglesia sana y bíblica ha de retribuir y traer más gloria a Dios en su vida, en su obediencia a la ley moral de Dios, en su testimonio y la manera en que reacciona a las circunstancias de la providencia divina. Pues el que tiene un entendimiento deficiente de la Escritura y que piensa que la única ley que vale es la del amor y que no tiene que hacer nada más, ¿cómo va a honrar y glorificar al Señor? Al contrario, con su desobediencia deshonrará al Señor que le ha salvado. Si le ha salvado. Dará mal testimonio a los incrédulos. Y es incluso mucho más propenso a ser piedra de tropiezo. En cambio, el más pequeño en una iglesia que instruye sanamente y bíblicamente en la Escritura, podrá retribuir mayor gloria a Dios con su obediencia, con su testimonio y con la manera en que reacciona a las circunstancias de la providencia de Dios en su peregrinar terrenal, que aquel que piense que las cosas vienen de los hombres. ¿Me explico? El otro que piensa que pues todo es culpa del presidente, o que todo es culpa de los policías, o que todo es culpa de cualquier otra cosa. Y no alcanza y no puede ver, pues no le ha sido instruido en la Escritura el control soberano de Dios en todas las cosas. Esa cosmovisión bíblica del control soberano de Dios. ¿Cómo podrá glorificar a Dios como es debido? ¿Me explico? Así, hermanos,
Es mejor ser el más pequeño en el reino de Dios, en una iglesia sana y bíblica, que ser alguno de los más grandes en alguna iglesia que no es sana, que no es bíblica, aun que sea genuinamente salvo. Dios nos conceda, hermanos, que esto de ninguna forma, y pues con ninguna forma de orgullo lo decimos, ni presunción, sino de urgencia y advertencia y necesidad, que todos nosotros, todos aquellos a quienes el Señor ha salvado, glorifiquen y obedezcan a Dios como debemos hacerlo, como la Escritura nos manda. Así, llamemos también a nuestros hermanos a la obediencia de la palabra de Dios, a honrar al Señor como se debe, para que Dios sea glorificado en todo. Oremos, hermanos, al Señor.